33 de los principales médicos del país admitieron su derrota. El silencio en la sala de conferencias era más pesado que el plomo. Les pesaba sobre los hombros, les ahogaba la respiración y hacía ensordecedor cada latido. El doctor Alistair Finch, un hombre canoso, con un rostro acostumbrado a expresar confianza y autoridad, miró lentamente a su alrededor, a los ojos apagados de sus colegas. Los vio a todos allí, eminencias de la cardiología, genios de la neurología, titanes de la inmunología, todos los que podían ser convocados por una convocatoria nacional, y todos guardaron silencio. Entonces, la voz de Finch sonó apagada como si atravesara algodón. ¿No hay más ofertas? El silencio se hizo más profundo. El doctor Arnold, especialista en enfermedades tropicales raras, se frotó nerviosamente el puente de la nariz. Alistair, lo hemos comprobado todo, absolutamente todo. Intoxicación por metales pesados, sin rastro. Virus exóticos, sin rastro. Anomalías genéticas de las que ni siquiera hemos oído hablar. Nada. Los resultados de las pruebas de este hombre son mejores que los de un campeón olímpico. Y se está muriendo. Se está muriendo ante nuestros ojos. Su cuerpo simplemente se está apagando, dijo la doctora Sterling, una mujer de mirada severa y reputación de ser la mejor diagnosticadora de la costa este. Primero, sus riñones fallaron. Comenzamos con el artificial. Luego, su hígado empezó a fallar. Ahora sus pulmones apenas dan abasto. Es como una reacción en cadena donde no podemos ver el primer eslabón. Todos sus sistemas están colapsando, uno tras otro, sin razón aparente. Finch apretó los puños bajo la mesa. La razón. Llevaban 3 semanas buscándola. Durante 3 semanas, día y noche, las mentes más brillantes habían estado estudiando minuciosamente el misterio del capitán Caleb Vance, un héroe de guerra, un hombre inquebrantable, cuya foto adornaba las portadas de las revistas. Un hombre que a sus 35 años tenía la salud que cualquier recluta envidiaría. Y ahora yacía en cuidados intensivos, conectado a una docena de máquinas, con la vida escurriéndose entre sus dedos como arena. ¿Quizás sea algo psicológico?, sugirió tímidamente un joven residente sentado al final de la mesa. Algún tipo de respuesta al estrés desconocida. ¿Psicológico?, lo interrumpió bruscamente el doctor Arnold. Joven, los órganos del capitán Vance están fallando. Esto no es melancolía ni malos pensamientos, es la fisiología en su forma más aterradora. Su cuerpo se está devorando a sí mismo y ni siquiera sabemos qué hacer al respecto. Finch levantó la mano, pidiendo orden. Ya basta. Discutir no nos llevará a ninguna parte. Hemos probado todos los escenarios médicos posibles. Los resultados son nulos. Necesito ver a su esposa. La sola mención de Emily Vance hizo que varios médicos apartaran la mirada con torpeza. Todos habían hablado con esta mujer desesperada y se sentían un fraude por haberle dado falsas esperanzas. ¿Qué le dirás, Alistair?, preguntó el doctor Sterling en voz baja. Finch se levantó, enderezando sus cansados hombros. Su costoso traje parecía holgado y su rostro había envejecido 10 años en los últimos días. La verdad, que hicimos todo lo que pudimos y que no fue suficiente. Salió de la sala de conferencias, dejando atrás a 32 autoridades destrozadas. El pasillo del hospital estaba vacío y silencioso. Solo el zumbido constante de algún equipo rompía el silencio. Cada paso resonaba con fuerza en su cabeza. Caminó hacia la sala número 7, hacia su mayor derrota. Tras la puerta de cristal, en una maraña de tubos y cables, yacía el capitán Vance. Su poderoso cuerpo, antaño un modelo de fuerza, ahora parecía indefenso y demacrado. Piel pálida, ojos hundidos, el movimiento apenas perceptible de su pecho al ritmo del ventilador. Finch entró. El pitido de los monitores era el único sonido que confirmaba que aún había vida en su cuerpo. El doctor se acercó a la cama y observó el rostro del capitán. Tranquilo, casi sereno, como si simplemente estuviera durmiendo y estuviera a punto de despertar.
Pero Finch lo sabía. Esto no era sueño, era un lento declive. Revisó las lecturas de los instrumentos, los números eran inflexibles. Gritaban estabilidad, pero esta estabilidad era artificial, mantenida por máquinas. Un equilibrio frágil que podía derrumbarse en cualquier momento. ¿Quién lo hubiera pensado, capitán?, susurró Finch, volviéndose hacia el cuerpo inmóvil. Ha pasado por fuego y agua. Ha sobrevivido a lo que habría destrozado a cientos de otros, y lo que te matará es algo que ni siquiera podemos nombrar. ¡Qué cruel engaño! La puerta de la habitación del hospital se abrió silenciosamente. Emily Vance estaba allí, una sombra de sí misma. Tenía los ojos abiertos y doloridos, el rostro demacrado, y sostenía un pequeño vaso de papel con café que obviamente no había tocado. «¿Tu Jorge Saint Finch?» Su voz era apenas audible. Vi a todos salir de la sala de conferencias. Sus caras... ¿Tiene alguna novedad? Finch se giró lentamente para mirarla. Se había preparado para esta conversación, ensayando mentalmente sus palabras, pero ahora todas parecían falsas y fuera de lugar. «Emily, por favor, siéntate». Dio unos pasos hacia la habitación, pero no se sentó. Su mirada estaba fija en su marido. «No hace falta, solo dímelo. Estoy listo para lo que sea». Nadie está preparado para esto, pensó, pero dijo en voz alta. Tuvimos una consulta. Trajimos a los mejores especialistas, revisamos el historial médico de Caleb desde su nacimiento, le hicimos cientos de pruebas. Y se aferró a la palabra como un hombre que se ahoga a una pajita. Finch miró hacia abajo. Y estamos en un callejón sin salida. No tenemos un diagnóstico. No sabemos qué le pasa a su marido ni cómo detenerlo. Solo podemos mantenerlo con vida con máquinas, pero eso no es una cura. Es solo un retraso. Emily guardó silencio. El vaso se le cayó de las manos y el líquido oscuro se extendió por el suelo claro, formando una fea mancha. Ni siquiera se inmutó. «Un callejón sin salida», susurró. «¿Quieres decir que...? Y no, simplemente te rendiste. 33 de los mejores médicos del país. ¿Y te rendiste?» «No nos hemos rendido, Emily. Hemos agotado todas las opciones», corrigió Finch con suavidad, aunque con un dejo de amargura en la voz. «Lo que le pasa a Caleb no aparece en ningún libro de medicina. Es algo completamente nuevo». «Nuevo», sonrió con amargura. «Para ti es un nuevo caso científico, pero para mí es mi vida entera. Este es Caleb. No debería mentir así. Es un luchador». Siempre me decía, ninguna fortaleza es invencible. Solo necesitas encontrar la llave correcta. ¿Dónde está tu llave, doctor? ¿Por qué no la encuentras?» Su voz se quebró en un grito. Las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo brotaron. Finch dio un paso hacia ella, intentando consolarla, pero ella retrocedió. «No me toquen. Todos ustedes lo miran como si fuera una exhibición. Hablan de sus pruebas, de sus órganos, pero ven a una persona en él, un esposo, un padre que le prometió a su hijo que le enseñaría a lanzar una pelota este verano». Ella caminó hacia la cama y tomó la mano flácida de Caleb entre las suyas. «Cariño», susurró, inclinándose sobre él. «Por favor, lucha. ¿Me oyes? No nos dejes. Eres la persona más fuerte del mundo. Siempre has encontrado una salida. Encuéntrala ahora. Por favor». Finch permaneció junto a la puerta, sintiéndose completamente impotente. Todo su conocimiento, todos sus años de experiencia, todas sus insignias y rango se habían derrumbado ante esta tragedia. Vio el dolor de su esposa y supo que sus palabras sobre la fuerza de Caleb eran la pura verdad. Había leído su expediente personal. El capitán Vance era un soldado y comandante ejemplar, un hombre de voluntad inquebrantable, y esa voluntad ya no podía hacer nada contra el enemigo que atacaba desde dentro, invisible y despiadados. «Emily», empezó de nuevo, intentando mantener la voz firme. «Te prometo que no dejaremos de buscar. Enviaremos los datos a todo el mundo. Contactaremos con institutos de investigación. No escatimaremos esfuerzos».
Lentamente alzó hacia él sus ojos llorosos. Ya no había esperanza en ellos, solo una desesperación sin fondo. Piedra sobre piedra. Doctor, no tenemos tiempo para esto. Usted mismo lo sabe. ¿Cuánto tiempo le queda? ¿Un día? ¿2? Finch no respondió. La respuesta flotaba en el aire, fría y terrible. Ambos sabían que el tiempo corría. Miró a la mujer cuyo mundo se desmoronaba ante sus ojos, al héroe cuya vida se desvanecía sin lógica alguna, y por primera vez en su ilustre carrera, el doctor Alistair Finch sintió algo que nunca antes había experimentado, una impotencia absoluta y aplastante. Hazte a un lado, Washington, este es mi lugar. Una voz, áspera y grave, como metal raspando, sonó junto al oído de Imani. No levantó la vista del libro, solo pasó la página lentamente. La sala común del Centro Correccional de Mujeres de Black Creek estaba llena del habitual bullicio diurno. Gritos, risas, discusiones interminables y el zumbido metálico de un viejo televisor colgado del techo. El ruido era parte de la vida, un ruido de fondo que había aprendido a ignorar. «Te hablo a ti, chica lista», dijo la dueña de la voz, una mujer corpulenta llamada Rhonda, señalando con el dedo el hombro de Imani. «Siempre me siento aquí, lo sabes». La historia continúa. Cuéntanos desde dónde la ves y suscríbete al canal. Imani Washington cerró lentamente el libro, colocando el dedo en la línea donde se había detenido. Levantó la vista. Tranquilos y sombríos, se encontraron con la mirada furiosa de Rhonda. Imani no era ni débil ni cobarde, pero en 8 años allí había aprendido la ley fundamental de la supervivencia. El combate directo era el último recurso. La mente era un arma mucho más sutil y efectiva. «Hola, Rhonda». Su voz era tranquila pero clara, y en el bullicio general adquirió un peso inesperado. «No te ves bien. Tienes los párpados hinchados. ¿Has tenido problemas para dormir últimamente?» Rhonda se quedó desconcertada por un momento. Esperaba miedo, sumisión o una respuesta grosera, pero no esta pregunta tranquila, casi clínica. «¿Y a ti qué carajo te importa?», gruñó, pero sin su anterior confianza. «Ninguna», respondió Imani con la misma serenidad. «Es solo que, si estás tomando esas pastillas que te dio el nuevo médico, deberías beber más agua. Le exigen mucho a tus riñones, sobre todo con la presión arterial. En un par de semanas te empezarán a doler las articulaciones de los dedos. Primero, las de la mano derecha». Hablaba en voz baja, como si compartiera el pronóstico del tiempo. Varias mujeres en mesas cercanas oyeron la conversación y se giraron con curiosidad. Rhonda miró a Imani con una expresión mezcla de ira y confusión. Había empezado a tomar las nuevas pastillas hacía una semana y había estado durmiendo fatal las últimas 2 noches. «¿Cómo lo sabes?», graznó. «Estoy mirando», respondió Imani con sencillez. «Y leyendo. Por favor, levántate, estás tapando la luz». Ocurrió lo imposible. Rhonda, el terror de toda la cuadra, dio un paso atrás, murmuró algo en voz baja y se dirigió a otra mesa, lanzando miradas de reojo y asustadas a Imani. Imani volvió a abrir su libro. El conflicto había terminado. No había ganado por la fuerza. Había hecho lo que mejor sabía hacer: analizar y asestar un golpe preciso en un punto vulnerable. Este episodio fue solo uno de muchos. Imani Washington, la prisionera número 7-3-4, era un enigma en Black Creek. No se afiliaba a ningún sindicato, no participaba en las intrigas de la prisión y pasaba la mayor parte del tiempo leyendo o trabajando en la lavandería, donde la monotonía del trabajo le permitía pensar. Nadie sabía quién era antes de entrar en prisión y ella nunca hablaba de ello. Para todos era simplemente la lista, una mujer tranquila y reservada que sabía cosas raras y a la que era mejor evitar. Justo entonces, cuando la sala había recuperado su bullicio habitual, la voz del locutor del viejo televisor se hizo repentinamente más fuerte. El guardia, aburrido de la pared, subió el volumen. Se estaba transmitiendo un noticiero de emergencia. Y todo el país
observa con gran expectación el destino de nuestro héroe nacional. El capitán Caleb Vance declaró una voz masculina seria. La foto de un hombre apuesto y decidido con uniforme militar apareció en la pantalla. Los mejores médicos del país, reunidos en el Hospital Militar Walter Reed, aún no pueden emitir un diagnóstico. El estado del capitán, quien recibió las más altas condecoraciones al valor durante su servicio en Afganistán, sigue siendo crítico. La mayoría de las mujeres en la sala ignoraron las noticias. Era un mundo extraño, completamente irrelevante para ellas. Alguien incluso le gritó al guardia de seguridad que cambiara a un programa de televisión, pero Imani se quedó paralizada. Levantó la cabeza lentamente con la mirada fija en la pantalla. Recordemos, continuó el locutor, el capitán Vance es una leyenda viviente. Recuerda especialmente la operación de hace 15 años en la provincia de Helmand, donde su unidad, bajo intenso fuego enemigo, capturó un terreno elevado clave, cambiando el curso de toda la campaña. Fue después de esa operación que el capitán fue nominado para su primera alta condecoración. Nombre, provincia, plazo de prescripción. Estos tres hechos, expresados por el locutor, formaron una sola imagen en la mente de Imani. El ruido de la habitación se apagó. El libro cayó de sus manos sobre la mesa, pero ella no se dio cuenta. Su mente, afinada durante años, analizando los detalles más pequeños, comenzó a trabajar a una velocidad vertiginosa. No vio el rostro del héroe en la pantalla. Vio un conjunto de síntomas que un equipo de 33 eminencias médicas no pudo ver, porque ahora estaban observando a la paciente mientras ella observaba 15 años atrás el polvo y el humo de la provincia afgana. Helmand susurró tan bajo que nadie la oyó. Un recuerdo agudo y doloroso la atravesó, no el suyo, sino el de otra persona, extraído de cientos de páginas de informes clasificados que alguna vez fueron su trabajo. Ante ella no veía una pantalla de televisión, sino líneas de un informe sobre contaminantes atípicos de campo. «Oye, Washington, ¿qué haces ahí parado? ¿Viste un fantasma?», dijo uno de los comensales con sarcasmo. Imani no respondió. Se levantó bruscamente y caminó hacia el guardia de turno, ignorando las miradas de sorpresa. «Official Green», se dirigió al hombre anciano y cansado. «¿Qué quieres? 734», respondió perezosamente, sin levantar la vista del crucigrama. «Necesito un formulario de solicitud de biblioteca. Urgente». Green la miró. «La biblioteca cierra en 1 hora. ¿Qué prisa tienes? Tus libros no se van a ninguna parte». «Por favor», dijo con un tono acerado, lo que hizo que el guardia dejara el bolígrafo. «Esto es muy importante». Él rió entre dientes, pero le entregó el formulario. Imani lo agarró y, apoyada en la pared, empezó a escribir rápidamente, con la mano temblando de repente. Su caligrafía, normalmente caligráficamente suave, se volvió nítida y angulosa. No había pedido novelas románticas ni detectivescas. La lista era extraña. Boletín de Medicina Militar. Archivos 2003 a 2005. Revista Internacional de Toxicología. Número especial, Metales raros y sus compuestos. 2006. Audiencias a puerta cerrada del Comité de las Fuerzas Armadas. Apéndice B. Análisis de materiales utilizados en artefactos explosivos improvisados. 2007. Le entregó el formulario a Green. Él lo miró y arqueó la ceja. «Tómense». ¿En serio? ¿Audiencias a puerta cerrada? ¿Quién te daría eso en la biblioteca de una prisión? Ni siquiera está a la mitad. «Por favor, compruébenlo», repitió Imani con insistencia. A veces, las publicaciones gubernamentales antiguas se transfieren a archivos desclasificados después de que prescriban. Podrían estar en la sección de colecciones desmanteladas, solo pídanle al bibliotecario que las revise. Green quiso despedirla con un gesto, pero algo en su mirada ardiente, en su absoluta confianza, lo detuvo. Conocía a esta prisionera, 8 años de silencio y comportamiento impecable. Nunca pidió nada. «Está bien, Washington, lo diré,
Pero si la señora Davis se da vueltas en la sien con el dedo, solo tú tendrás la culpa. Imani asintió y regresó a su asiento. Ya no podía leer. Se quedó allí sentada, con la mirada perdida, su mente acelerada como nunca antes. Repasó cientos de fórmulas químicas, informes de autopsias, protocolos de pruebas de campo. Todo lo que conformaba su vida pasada. Una vida donde no era un número, sino la doctora Imani Washington, una de las principales toxicólogas militares del país. Una vida que terminó en un solo día por un terrible error que le costó su carrera, su libertad y su reputación. Pensó que una parte de ella estaba muerta, que su conocimiento estaba enterrado allí, entre estos muros grises, junto con ella. Pero hoy, al oír las noticias sobre el capitán Vance, se dio cuenta de que estaba equivocada. El conocimiento no estaba muerto, simplemente estaba latente y ahora había despertado. Al día siguiente, después de comer, la llamaron a la biblioteca. La señora Davis, una anciana con expresión de insatisfacción constante, la miró por encima de sus gafas. «Aquí está tu pedido, Washington. No sé para qué necesitas esta basura». Sobre la mesa, frente a ella, había 3 gruesos y polvorientos volúmenes de tapa dura. No eran los informes secretos en sí, sino sus versiones editadas, disponibles públicamente. Para la persona promedio, eran una colección de artículos y tablas aburridos. Para Imani, eran la clave. «No hay audiencias a puerta cerrada, por supuesto. No te inventes nada», refunfuñó la señora Davis. «Puedes trabajar aquí hasta que se apaguen las luces. Eso sí, no manches las páginas». Imani asintió, sin apartar la vista de los libros. Se sentó en la mesa más alejada del rincón, lejos de miradas indiscretas. Abrió el primer volumen. Sus dedos, acostumbrados a la áspera tela del uniforme de prisión y al frío metal, hojearon las páginas amarillentas con una delicadeza inusual. El aroma a papel viejo y polvo impregnaba el aire, el aroma del conocimiento, el aroma de su vida pasada. Pasaron las horas. No se fijó en el tiempo. Leía de forma distinta a los demás. Escudriñaba el texto, buscando palabras clave, fórmulas, notas al pie. Su cerebro, como una potente computadora, comparaba datos de 3 fuentes diferentes, separadas por años. Aquí está un artículo en el Boletín de Medicina Militar sobre el síndrome de fatiga inexplicable en veteranos de la campaña de Helmand. Síntomas: debilidad muscular, confusión, insuficiencia orgánica gradual, diagnóstico indeterminado, causa sospechada, trastorno de estrés postraumático, delirante. Imani sabía que el estrés no destruye el hígado ni los riñones a nivel celular. Abrió el segundo volumen, una revista de toxicología. Encontró un capítulo sobre envenenamiento por aleaciones de metales pesados, docenas de páginas con fórmulas y descripciones complejas. Las hojeó hasta encontrar una pequeña nota al margen, escrita por un científico sueco. Describía una aleación experimental a base de tungsteno con itrio añadido. Increíblemente fuerte, pero al contacto prolongado con un medio orgánico comenzaba a emitir dosis microscópicas de iones altamente tóxicos. Las pruebas estándar de metales pesados no los detectaron. Se necesitaba un tipo especial de espectrometría de masas, uno que casi nunca se utilizaba debido a su complejidad y coste. El corazón de Imani empezó a latir más rápido. Volvió al primer libro. La campaña de Helmand, el arma principal del enemigo, eran artefactos explosivos improvisados. Se fabricaban con lo que hubiera a mano: proyectiles viejos, residuos industriales, restos de vehículos derribados. ¿Y si uno de estos dispositivos usara un fragmento de esta aleación experimental? ¿Y si un fragmento microscópico, invisible a los rayos X, de esa misma bomba hubiera entrado en el cuerpo del capitán Vance hacía 15 años? Había estado allí todos estos años como una bomba de relojería. Lentamente, molécula a molécula, había envenenado su cuerpo y ahora, 15 años después, el veneno había alcanzado un nivel crítico.
Esto lo explicaba todo. Las pruebas perfectas, porque nadie buscaba lo necesario. La insuficiencia orgánica sistémica, porque el veneno se transportaba por todo el cuerpo a través de la sangre. La impotencia de 33 médicos, porque buscaban una enfermedad. Y era un envenenamiento, rara, no descrita en los libros de texto, pero absolutamente lógica desde un punto de vista químico. Lo encontró, sentada en la miserable biblioteca de una prisión a miles de kilómetros del reluciente hospital, encontró la respuesta. Pero una cosa es encontrarlo y otra muy distinta es que alguien, allá afuera, en otro mundo, lo escuche. Cerró los libros. Un sudor frío le cubrió la frente. Había encontrado la llave que la esposa del capitán había pedido a gritos con desesperación, pero esa llave estaba en manos del prisionero número 734 y para entregarla tenía que romper un muro de desconfianza, desprecio y burocracia 100 veces más fuerte que el de la prisión. Y se le estaba acabando el tiempo. El reloj corría, se dio cuenta. Imani cerró de golpe el grueso tomo. El sonido, como un disparo, resonó en el silencio soñoliento de la biblioteca de la prisión. Varias mujeres soñolientas, sentadas en mesas cercanas, se estremecieron y la miraron con enojo. Pero a ella no le importó. Se levantó de un salto, arrojó sus libros sobre la mesa y corrió hacia la puerta enrejada donde estaba el guardia. «Oficial», su voz sonaba ronca por el largo silencio y la tensión. «Oficial, necesito hacer una llamada urgente. Es cuestión de vida o muerte». Un joven guardia de seguridad llamado Davis levantó la vista de su teléfono con pereza. Examinó a Imani de pies a cabeza. Cabello despeinado, ojos llameantes, puños apretados y histeria típica. La había visto cientos de veces. «Tranquilo, Washington, el tiempo de llamada terminó hace 2 horas. Toma asiento, regresaremos a las unidades en 10 minutos. No lo entiendes, un hombre se está muriendo. Capitán Caleb Vance. Sé qué le pasa, sé cómo salvarlo». Davis se rió entre dientes, se levantó y caminó hacia los barrotes jugando con su porra. «¿En serio? Sé cómo ganar la lotería, pero no se lo diré a nadie. Siéntate», dije. «No causes problemas». «Por favor, escuchen». Imani se aferró a las frías barras. «No se trata de mí. Es una toxina rara, una aleación de tungsteno e itrio. No está incluida en las pruebas estándar. Necesitamos un análisis espectrométrico de masas específico del plasma sanguíneo. Buscan lo que no buscan. Buscan una enfermedad y esto es un envenenamiento». El guardia frunció el ceño, tratando de digerir el torrente de palabras desconocidas. ¿Qué? ¿Misa? ¿Qué? ¿Has estado leyendo demasiados libros, Washington? ¿Te crees médico? Tu trabajo es sentarte tranquilamente y coser bolsas. Ahora vuelve a tu sitio. Repito por última vez. Se dio la vuelta, señalando el final de la conversación. A Imani se le encogió el corazón. Un muro. El primero, el más predecible, pero no menos sólido. Un muro de sombría indiferencia. La sirena que anunciaba el fin del horario de la biblioteca sonó como un toque de difuntos. Acompañada por un grupo de mujeres grises con uniformes idénticos, caminó penosamente por los pasillos resonantes de vuelta al dormitorio. Ruido, estruendo, risas, maldiciones. La vida cotidiana de prisión se desplomó sobre ella, intentando ahogar el grito desesperado que sentía en su interior. Cada minuto perdido acercaba al capitán Vance a la muerte. En su celda, que compartía con otras 3 mujeres, Imani estaba sentada en el borde de su litera. Sus compañeras de habitación ya estaban ocupadas con sus propias actividades. Una jugaba al solitario, otra escribía una carta, una tercera simplemente miraba al techo. A nadie le importó su descubrimiento. A nadie le importó el héroe moribundo al otro lado del país. Tenía que encontrar la manera. Tenía que hacerlo. Sus pensamientos corrían. Los guardias eran el escalón más bajo. No tomaban decisiones. Necesitaba a alguien de más arriba. El supervisor de turno. El alcaide. Pero ¿cómo llegar a ellos? ¿Cómo hacer que escucharan?
Recordó su vida pasada. La bata blanca, el laboratorio estéril, las reuniones del Pentágono. En aquel entonces, su palabra tenía peso. La teniente coronel Imani Washington, la toxicóloga de cabecera del ejército. Sus informes llegaban a los escritorios de los generales. Sus hallazgos cambiaron los protocolos de seguridad de unidades enteras. En una ocasión, identificó el origen de un brote de una enfermedad desconocida en una base militar de Corea, rastreándolo hasta un lote defectuoso de agua enlatada. Salvó a más de 100 soldados. Fue condecorada, fue admirada. Y entonces llegó el desastre. Un error de cálculo. ¿O no? Alguien había cambiado las muestras. Alguien había falsificado su firma en el informe. Una explosión en el almacén de productos químicos. 2 muertos. Y ella, el chivo expiatorio perfecto. Una toxicóloga brillante, culpable de negligencia criminal. Su carrera, su nombre, su vida, todo aniquilado y arrastrado por la justicia. El juicio fue rápido. Nadie escuchó sus argumentos sobre una trampa. Todas las pruebas estaban en su contra. Y ahora aquí estaba ella, la prisionera número 734, y su conocimiento, que podría haber salvado a un hombre, era tan inútil como su vida arruinada. Number, ella no se rendirá. Rebuscó en su mesita de noche y encontró un cabo de lápiz y un trozo de papel arrancado de un libro. A la tenue luz de la lámpara, con las manos temblorosas de impaciencia, empezó a escribir. No estaba escribiendo una solicitud entre lágrimas. Estaba redactando un informe científico, breve, claro, sin una sola emoción innecesaria. Paciente, Capitán Caleb Vance, diagnóstico presuntivo. Intoxicación crónica por iones de metales pesados, causada por la filtración lenta de toxinas de un cuerpo extraño. Fragmento. Composición presunta. Aleación experimental de tungsteno dopado con itrio. www. Causa herida por metralla de artefacto explosivo improvisado AEI sufrida durante operaciones en la provincia de Helmand, Afganistán, hace aproximadamente 15 años. Justificación. Los síntomas coinciden plenamente con los descritos en el informe clasificado número. Se detuvo. No pudo anotar el número del informe. Habría sido una violación directa de secretos de Estado. Otro clavo en su ataúd. Tachó la última frase. Acciones recomendadas. Análisis inmediato y específico del plasma sanguíneo mediante espectrometría de masas con búsqueda específica de iones de itrio. Los paneles de toxinas estándar son ineficaces. Simultáneamente, reexamine cuidadosamente todas las radiografías para detectar la presencia de cuerpos extraños microscópicos de alta densidad, especialmente aquellos cerca de los vasos sanguíneos principales o la columna vertebral. Releyó lo que había escrito. Estaba impecable. Cualquier médico competente habría entendido de qué se trataba. Ahora quedaba lo más difícil, entregar la nota. Esperó a que llegara el turno de noche. Un nuevo guardia apareció en el pasillo, un hombre mayor y cansado, con bigote canoso y mirada apagada. El agente Miller llevaba 20 años allí y lo había visto todo. Era más difícil enfadarlo, pero también más difícil sorprenderlo o compadecerlo. Imani caminó hacia la puerta de la celda. Official Miller. Él giró lentamente la cabeza. ¿Qué quieres, Washington? Necesito que me entregues una nota. Es muy importante. Pasó un papel doblado por los barrotes. Miller ni siquiera se movió. No soy una paloma mensajera. Todas las notas deben enviarse a través del sensor de la prisión. Ya conoces las reglas. No hay tiempo para esto. Su voz resonaba con desesperación. Mientras el sensor lo lee, un hombre morirá. Por favor, entrégueselo al director o llame al hospital Walter Reed. Dicte lo que está escrito. Se lo ruego. Miller se acercó. No tomó la nota, pero miró a Imani con una mirada larga y profunda. Cada semana, uno de ustedes intenta montar algún tipo de actuación. A uno se le está muriendo la madre, a otro su hijo le ha ocurrido un accidente, a otro le ha recordado de repente dónde está escondido el tesoro. Todos quieren lo mismo, atención, favores.
quizá una liberación anticipada. Su versión con el capitán moribundo es algo nuevo, lo admito, creativo. Pero la respuesta es la misma, no. Esto no es un espectáculo, y casi gritó. ¿No ves las noticias? Todo el país habla del capitán Vance. 33 de los mejores médicos no pueden averiguar qué le pasa, pero yo lo sé, maldita sea. Su grito atrajo la atención de los demás prisioneros. El pasillo se quedó en silencio. Todos los miraban. Miller frunció el ceño. No le gustaban las escenas. ¿Y qué eres tú? ¿Un vidente? ¿O quizás un genio médico secreto? Washington, leí tu caso. Estás aquí porque eres responsable de la muerte de gente. Y después de eso, ¿te atreves a llamarte Salvador? No tiene ni gracia. Sus palabras la golpearon como una bofetada. La golpeó donde más le dolía. Fue un error. Me tendieron una trampa. Sí, susurró, pero sabía lo patético que sonaba. Claro, son todos unos inocentes, espetó Miller. Vuelvan a sus literas, y si me vuelven a armar un escándalo, los enviaré a aislamiento un par de días para que se tranquilicen y reflexionen sobre su comportamiento. Se dio la vuelta y continuó por el pasillo sin siquiera mirar atrás. La nota permaneció en la mano de Imani, un trozo de papel inútil. Lágrimas de ira y frustración brotaron de sus ojos. Arrugó el papel. Pero ella no estaba dispuesta a rendirse. Si la montaña no llega hasta Mahoma, cena. Una cafetería abarrotada y bulliciosa. Olía a repollo hervido y lavavajillas barato. Imani cogió su bandeja de comida insípida, pero no fue a su mesa habitual. En cambio, se directamente a la mesa ocupada por los guardias. «Oficial Miller», dijo alto y claro, colocando la bandeja sobre la mesa. Varios se ahogaron. Las conversaciones se apagaron. «No me voy de aquí hasta que me escuche». Miller levantó la vista lentamente, con el rostro enrojecido. «Washington, ¿qué haces? Te lo dije todo claramente. Tienes 3 segundos para coger tu bandeja y salir de aquí». «No», dijo Imani con firmeza. «No me voy. Puedes enviarme a aislamiento. Puedes aumentar mi condena. Me da igual. Pero primero vas a escucharme». Se enderezó y dirigiéndose no solo a Miller, sino a todos los demás guardias, comenzó a hablar. No hablaba como una prisionera, hablaba como una conferenciante ante un público, hablaba como un científico defendiendo su teoría. Recitó términos, fórmulas químicas, los nombres de operaciones militares clasificadas. Explicó las propiedades de las aleaciones, el mecanismo del envenenamiento lento, las imprecisiones de las pruebas estándar. La cafetería se quedó paralizada. Tanto los presos como los guardias la miraban como si estuviera loca, pero su voz era tan segura, tan sabia, tan desesperadamente acertada que incluso los cínicos más recalcitrantes la escuchaban con la boca abierta. Y por eso, una radiografía estándar podría no haber detectado el fragmento si mide menos de 2 milímetros, pero un espectrómetro de masas sí lo encontrará. Mostrará la presencia de iones de itrio en el plasma, y eso será una prueba irrefutable. Esta es la única oportunidad de salvar al capitán Vance. Terminó. El comedor estaba en un silencio sepulcral. Miller la miró con los ojos abiertos. No había entendido nada de su conferencia científica, pero sí una cosa. Esta mujer era un genio o estaba completamente loca. Y no había astucia ni engaño en sus ojos. Solo había una confianza férrea y miedo. Miedo no por ella misma, sino por alguien que moría a cientos de kilómetros de distancia. Una voz pesada y autoritaria rompió el silencio. ¿Qué está pasando aquí? El capitán Henderson, supervisor de turno, estaba en la puerta del comedor. Un hombre alto, corpulento y de rostro severo e inescrutable era la ley dentro de aquellos muros. Miller saltó. «Capitán, la prisionera Washington ha provocado disturbios. Se niega a obedecer». Henderson caminó lentamente hacia la mesa, dándole a Imani una mirada gélida. «Washington, ¿cuál es el problema?» Imani respiró hondo. Era su última oportunidad. Le entregó un papel aplastado y arrugado. «Capitán Henderson, el problema no es mío.
El problema es del capitán Caleb Vance. Se está muriendo. Esta nota es la clave para salvarlo. No pido nada para mí. Simplemente le pido que pase esta información al hospital. Llámelos. Anónimamente, si lo desea, solo dígales que le hagan un análisis de sangre para detectar iones de itrio. Henderson tomó la nota, la hojeó, frunció ligeramente el ceño, leyó más de lo que Miller esperaba, pasó la página, como si buscara algo al dorso. Luego volvió a mirar a Imani. Algo parecido al interés brilló en sus ojos por un instante, o a la duda. Imani contuvo la respiración. ¿De verdad lo creería? ¿Era él quien podía atravesar ese muro? El capitán Henderson guardó silencio un buen rato. Todo el comedor parecía contener la respiración. Por fin habló. Su voz era monótona y sin vida, como una sirena de prisión. A los presos no se les permite diagnosticar enfermedades, sobre todo a los héroes de guerra. Hablaba lentamente, enunciando cada palabra. A los presos no se les permite tener acceso a información que pueda considerarse clasificada. Él recogió la nota. Y a los presos no se les permite alterar el orden ni distraer al personal en el desempeño de sus funciones directas. La mirada de Imani pasó de su rostro al papel que tenía en la mano, su última esperanza. Henderson, mirándola fijamente a los ojos, rompió la nota en dos, lenta y ostentosamente, y otra vez, pequeños jirones blancos cayeron al sucio suelo del comedor. «Miller», dijo sin apartar la vista de Imani, «llévense a la prisionera Washington. 15 días en régimen de aislamiento por una grave infracción de las normas. Así tendrá tiempo de sobra para reflexionar sobre ellas». La esperanza murió en el alma de Imani. Ni siquiera sintió las manos ásperas de Miller y otro guardia agarrándola por los hombros y arrastrándola. Miró los fragmentos blancos de su teoría, pisoteados bajo las pesadas botas del supervisor de turno. Ella perdió. El muro resultó impenetrable. La puerta de la celda se cerró de golpe tras ella con un estruendo ensordecedor, hundiéndola en una fría oscuridad de hormigón. Y en esa oscuridad, desde algún lugar del pasillo lejano, oyó un fragmento de una frase del televisor de los guardias. El estado del capitán Vance se considera crítico. Los médicos admiten que no pueden hacer nada. Imani cerró los ojos. Ya todo había terminado. Ella ya no come desde hace 3 días. La doctora, Evelyn Reed, levantó la vista con cansancio de sus papeles. El guardia Miller estaba frente a ella, el mismo que siempre hablaba con un placer apenas disimulado de las desgracias de los prisioneros. «¿Qué sugieres? ¿Alimentarla a la fuerza?», preguntó Evelyn, frotándose las sienes. Le dolía la cabeza desde temprano. Había sido un día duro, 2 peleas en la lavandería, un ataque de asma de un preso anciano y un sinfín de quejas sobre enfermedades imaginarias. «Las reglas son las reglas, doctor», dijo Miller secamente. «La prisionera número 734, Washington, está en régimen de aislamiento. Se niega a comer ni beber. Mi deber es informarle. El suyo es tomar medidas». Evelyn suspiró profundamente. Imani Washington, una mujer tranquila y modesta que nunca causaba problemas. La conocía de sus escasos chequeos rutinarios, ojos inteligentes y hundidos que parecían ver más de lo debido. Y ahora, una huelga de hambre en aislamiento no era común en ella. «Está bien, Miller, dirígeme», dijo ella, levantándose de detrás de su viejo escritorio de metal. Dejaron atrás la pequeña enfermería de la prisión. Caminaron por los largos y resonantes pasillos del bloque de aislamiento. Siempre hacía más frío allí, y el aire olía a humedad y desesperación. El sonido metálico de un pesado cerrojo, y Miller abrió la enorme puerta de acero. 10 minutos, doctor. No se permiten más. Evelyn entró. La celda era una pequeña caja de hormigón. Una litera vacía, atornillada al suelo, y un inodoro en la esquina. Imani Washington estaba sentada en la litera, de espaldas a la puerta. Ni siquiera se movió. «Washington, soy el doctor Reed. Me han dicho que te niegas a comer». Silencio.
Imani, no puedo ayudarte si no me hablas, dijo Evelyn, dando un paso al frente. Debes entender que el ayuno prolongado es peligroso. La deshidratación se instala muy rápido. La mujer en el catre giró lentamente la cabeza. Su rostro parecía demacrado bajo la tenue luz de la lámpara del pasillo y tenía ojeras, pero su mirada era clara y firme. El agua y la comida no salvarán al capitán Vance, dijo en voz baja pero clara. Evelyn frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver el capitán Vance con esto? Estamos hablando de tu salud. Mi salud no importa, respondió Imani. Si él muere, ¿qué más da lo que me pase a mí? El doctor Reed se acercó y se agachó para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. No soy psicóloga, Imani, pero parece una obsesión. Viste a alguien en las noticias y... No es una obsesión, interrumpió el preso. Es un diagnóstico, el mismo que 33 de los mejores médicos del país llevan un mes sin poder diagnosticar. Evelyn sintió una punzada de irritación. Otra loca que se creía la salvadora del mundo. Había visto muchas. De acuerdo, dijo con un tono deliberadamente tranquilo y profesional, como el que se usa con los pacientes. Dígame su diagnóstico. Imani se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con una luz extraña y febril. Buscan una enfermedad compleja y exótica, un virus, un defecto genético, una reacción autoinmune. Estudian con microscopios y secuenciadores genómicos, pero necesitan revisar su historial militar, no el más reciente, sino el de hace 15 años. Operación Halcón de Montaña, provincia de Helmand, Afganistán. Evelyn escuchó con expresión impasible. Era una tontería, tal como ella pensaba. En el sector donde servía el capitán Vance, los militantes utilizaban un nuevo tipo de artefacto explosivo improvisado. Utilizaban una aleación experimental robada de una base soviética abandonada. Una aleación a base de itrio con gadolinio y disprocio añadidos. Evelyn se estremeció levemente al oír estas palabras. No había oído esos nombres desde sus clases de química en la universidad. No parecían las típicas divagaciones de una prisionera. Un fragmento estándar de una granada o una mina aparece en una radiografía. Continuó Imani, con voz cada vez más fuerte. Lo encuentran y lo extraen, pero esta aleación tenía baja densidad. Un fragmento microscópico del tamaño de un grano de arena podría entrar en el cuerpo y perderse en el tejido muscular. Una radiografía no lo detectaría, una ecografía tampoco. Una tomografía computarizada podría confundirlo con un artefacto de imagen. Podría permanecer en el cuerpo durante años sin mostrar signos de daño. ¿Y luego qué?, preguntó Evelyn, sin entender por qué continuaba esa conversación. Y entonces empieza a oxidarse muy lentamente, a filtrarse. Iones de metales pesados de tierras raras entran en el torrente sanguíneo, no en concentraciones que causen una intoxicación aguda. Se acumulan en el cuerpo con el paso de los años. Primero, atacan las terminaciones nerviosas, de ahí la debilidad muscular que se atribuyó a la fatiga. Luego, atacan la médula ósea, que es la causa de su anemia que no pueden explicar. Después, los riñones y el hígado fallan porque intentan filtrar lo que no están diseñados para filtrar. El cuerpo del capitán Vance no está enfermo, está envenenado. Lentamente a lo largo de 15 años. El silencio invadió la celda, roto solo por el zumbido de la ventilación. Evelyn miró a Imani con los ojos abiertos. No era un discurso incoherente, era una teoría coherente y aterradoramente lógica. Pero los análisis de sangre, susurró el médico, deberían haber hecho todo lo posible. El panel de toxicología habría mostrado... No, dijo Imani con firmeza. El panel estándar busca plomo, mercurio, arsénico y cianuro. Nadie en su sano juicio buscaría itrio en la sangre de un héroe de guerra. Simplemente no debería estar ahí.
Además, estos metales están camuflados. Sus iones se unen a las proteínas plasmáticas de tal manera que la espectrometría de masas estándar no los detecta. Se necesita una búsqueda específica. Se necesita un análisis de absorción atómica con preparación de muestras. Se necesita saber exactamente qué se busca. Evelyn se levantó con la cabeza dándole vueltas. La mujer que tenía delante hablaba como una profesora de química, como una toxicóloga experimentada. ¿Cómo sabes todo esto?, exclamó ella. Imani sonrió amargamente. Digamos que tuve mucho tiempo para leer. La biblioteca de la prisión tiene colecciones de revistas científicas antiguas, muy antiguas. Estaba mintiendo. Evelyn lo intuyó. Este tipo de conocimiento no se podía obtener de las revistas de la biblioteca. Era un conocimiento profundo y especializado. Lo anoté todo en un papel, dijo Imani. El nombre de la aleación, la fórmula química, el análisis necesario y el protocolo de la terapia de quelación para eliminar los iones del cuerpo. Se lo di al capitán Henderson. ¿Lo rompió? Ahora todo encajó. El motín, la celda de castigo, la huelga de hambre, no era psicosis, era un grito de desesperación. Imani, incluso si asumimos que tienes razón, comenzó Evelyn, pero no sabía qué decir a continuación. No tiene tiempo para aunque, interrumpió Imani. Según las noticias, tiene 2 días como máximo, quizás 3. Entonces se producirá una insuficiencia orgánica irreversible. Doctor Reed, Evelyn, he visto cómo mira a sus pacientes. No se limita a actuar como los demás. Le importa. Le pido que no me crea. Le pido que simplemente comparta esta información. Una llamada anónima. Eso es todo. Dígales que revisen su historial médico antiguo. Encuentren cualquier mención de una lesión en Afganistán, por insignificante que sea, y hágale solo una prueba. Miller miró a la cámara. Se acabó el tiempo, doctor. Evelyn miró a Imani y luego al guardia. Aún no he terminado, danos 5 minutos más. Miller quiso objetar, pero había algo en la mirada del médico que le hizo asentir en silencio y volver a cerrar la puerta. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó Evelyn en voz baja, volviéndose hacia el prisionero. Porque ya vi un caso parecido, hace mucho tiempo, solo que terminó mal, porque nadie sabía qué buscar. Había tal dolor en su voz que a Evelyn se le erizó la piel. Comprendió que tras ese conocimiento se escondía una tragedia personal. De acuerdo, dijo. De acuerdo, Imani. Come, te lo estoy pidiendo. Intentaré hacer algo. No prometió nada. Simplemente dijo que lo intentaría. Pero un rayo de esperanza brilló en los ojos de Imani. Gracias, susurró. Evelyn Reed sintió como si el peso del mundo le hubiera caído sobre los hombros mientras caminaba por el pasillo, ajena a todo lo que la rodeaba. ¿Eran los delirios de una loca o un golpe de genio? Si se equivocaba, sería el hazmerreír. Podrían despedirla por abuso de poder, por ceder ante un prisionero. La carrera que había construido durante 20 años estaría arruinada. Pero si Imani tiene razón, y Evelyn no hace nada, entonces será responsable de la muerte de un hombre, un héroe de guerra, un padre, un esposo. Llegó a su oficina y cerró la puerta con llave. Le temblaban las manos. Se sentó en su escritorio y encendió la vieja computadora. En la barra de búsqueda escribió Caleb Vance, Afghanistan Mountain Falcon. Artículos de prensa, informes militares. Y ahí está. Una breve mención en un archivo de periódico del ejército de hace 15 años. Durante una patrulla, la unidad del capitán Banks sufrió una emboscada. El capitán sufrió una herida leve de metralla en la espalda, pero tras recibir primeros auxilios regresó al servicio. Una lesión menor, una a la que nadie le prestó atención. El corazón de Evelyn empezó a latir con fuerza. Eso no probaba nada, solo una coincidencia. Entonces empezó a investigar tierras raras, itrio, gadolinio, toxicidad, síntomas de intoxicación crónica, debilidad muscular, anemia, insuficiencia renal.
Todo encajaba, coincidía inquietantemente bien con lo que había leído en las noticias sobre la enfermedad del capitán Vance. Se sentó frente al monitor durante horas, pasando de un artículo científico a otro. Cuanto más leía, más miedo sentía. Miedo de que Imani Washington, la prisionera número 734, tuviera razón. Miró el teléfono de su escritorio. Un timbre. Solo un timbre la separaba del suicidio profesional o de salvar una vida humana. La oficina estaba en silencio. Afuera se oían gritos apagados provenientes del patio de la prisión y el ruido de puertas. La vida normal en prisión. Y aquí, en esta pequeña habitación, se decidía el destino de un hombre que ni siquiera sabía que existía. Volvió a recordar los ojos de Imani. No había locura en ellos. Había una rectitud desesperada y duramente ganada. Evelyn cogió el teléfono. Tenía los dedos entumecidos. Buscó en internet el número del principal hospital militar del país. Presionó los botones. Un pitido largo. Hospital Militar Central, Departamento de Admisiones, respondió una voz joven y aburrida del otro lado de la línea. Evelyn tragó saliva. Hola, necesito hablar con el médico de cabecera del capitán Caleb Vance. Es urgente. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Eres pariente? No, yo... titubeó. ¿Quién era? Una médica de la prisión que le creyó al preso. Tengo información que podría ser relevante para su diagnóstico. Se escuchó un suspiro en la línea. Escucha. Estamos recibiendo cientos de llamadas de gente, psíquicos, curanderos, locos. Los médicos no tienen tiempo para hablar. Oh, por favor, la voz de Evelyn se quebró. Solo díganles unas palabras, háganle una prueba de intoxicación crónica por tierras raras, itrio, aleación de Helmand, háganle un análisis de absorción atómica, por favor. ¿Cómo puedo presentarte?, preguntó la voz con indiferencia. No importa, solo soy un ciudadano preocupado. Se escuchó un clic en la línea, se desconectó. Evelyn colgó lentamente el auricular. Había hecho todo lo posible. Había lanzado su piedra al océano de la indiferencia. Ahora solo quedaba esperar si llegaría a su destino o se hundiría, sin dejar ni una sola onda en el agua. Se sentó en el silencio de su oficina, sintiéndose la mujer más sola del mundo. Lo había arriesgado todo y ahora ya nada dependía de ella. Es otro loco. La voz del doctor Alistair Finch sonó como metal raspado. Ni siquiera miró la nota que le entregó un joven residente llamado Daniel. ¿Cuántos había hoy? ¿10? ¿20? ¡Quémenlos! Daniel se quedó paralizado. Había contestado la llamada él mismo, que le habían transmitido desde urgencias. La voz de la mujer al otro lado de la línea era extraña, asustada, pero increíblemente segura. Hablaba rápido, soltando palabras que él apenas podía escribir. «Señor, mencionó cosas específicas», dijo Daniel tímidamente. «Metales de tierras raras, una aleación de la provincia de Helmand. Dijo que hiciéramos un análisis de absorción atómica». Finch se giró. Su rostro, desgastado por las noches de insomnio, estaba contraído por la ira. A su alrededor, en la sala de profesores, se sentaban otros 32 médicos, las mentes más brillantes del país. Sus rostros estaban grises por la fatiga y el agotamiento. La atmósfera en la sala era tan pesada como una lápida. «¿Intoyas tú? ¿Análisis de qué?», gruñó Finch. «Sangre. Le hemos hecho cientos de análisis. Es tan pura como la lágrima de un bebé. ¿No lo entiendes? Estamos al borde del colapso. El capitán Vance se está muriendo. Y me traes los delirios de una loca de pueblo. Fuera de aquí». Daniel retrocedió, pero no soltó la nota. «Pero señor...» «¡Afuera!». En ese momento, el doctor Martin, uno de los más jóvenes del equipo, pero conocido por su agudo intelecto, se levantó de su asiento, se acercó a Daniel y le quitó con cuidado el papel de las manos. «Permíteme, Alistair», dijo con calma, mirando a Finch. Recorrió con la mirada los garabatos apresurados de Daniel. Itrio, envenenamiento crónico, metralla, Helmand, análisis de absorción atómica.
Esto no suena a las típicas tonterías, dijo Martin, frotándose la barbilla pensativo. Es demasiado específico. ¿Quién inventaría una aleación de Helmand? Los escipos psíquicos suelen hablar del mal de ojo o de una maldición. Entonces ahora vamos a escuchar a diagnosticadores anónimos, dijo con sarcasmo uno de los profesores mayores. ¿Y ahora qué? ¿Tratamiento con agua encantada? ¿Tiene alguna otra sugerencia, profesor?, preguntó Martin en voz baja, sin levantar la vista de la nota. Llevamos aquí 4 días. Hemos probado todos los síndromes, virus y anomalías genéticas conocidos por la ciencia. Hemos llegado a un callejón sin salida. El hombre de la cama de al lado se está muriendo y nosotros estamos aquí sentados discutiendo. El silencio invadió la sala. Las palabras de Martin eran la amarga verdad y todos lo sabían. ¿Qué sugieres? La voz de Finch se volvió un poco más baja, pero aún había un dejo de irritación en ella. Sugiero que hagamos lo que pide esta mujer, dijo Martin mirando a Finch. ¿Qué tenemos que perder? Unas horas, algunos reactivos. Nuestra reputación ya está hecha trizas. ¿Y si hay algo de verdad en esto? Esto es una locura, espetó Finch. Ver morir a un héroe de guerra en nuestros brazos y no hacer nada es una locura, respondió Martin con firmeza. Llevaré la muestra al laboratorio de espectrometría yo mismo. Asumo toda la responsabilidad. Finch lo miró un buen rato. El orgullo profesional y la desesperación se reflejaban en sus ojos. Observó los rostros de sus colegas. Nadie dijo nada. Todos esperaban su decisión. De acuerdo, exhaló finalmente. Adelante. Pero si esto resulta ser otro fracaso, Martin... No terminó la frase. No era necesario. 15 minutos después, el doctor Martin y Daniel corrían por el pasillo con un vial sellado de la sangre de Caleb Vance. El laboratorio de espectrometría de masas estaba en otra ala del hospital. Era un lugar poco visitado por médicos de cabecera. Los físicos y químicos reinaban. El técnico de laboratorio, un hombre canoso con gafas llamado Carter, los escuchó con escepticismo manifiesto. Análisis de absorción atómica. Para el itrio. ¿En serio? Es como buscar una aguja, no en un pajar, sino en el fondo de la fosa de las Marianas. Los paneles toxicológicos estándar lo habrían demostrado hace mucho tiempo si estuviera allí. Hazlo, Carter, dijo Martin con firmeza. Órdenes del Dr. Finch. Necesitamos resultados lo antes posible. Carter se encogió de hombros y tomó el tubo de ensayo. Como usted dice, pero tardará unas 3 horas. Hay que calibrar la máquina para el elemento específico. 3 horas de espera se hicieron eternas. Martin y Daniel estaban sentados en una silla dura en el pasillo del laboratorio. No hablaron. ¿Qué palabras podrían tener? Ambos sabían que se jugaban mucho al confiar en la voz del teléfono. Finalmente, la puerta del laboratorio se abrió. Carter estaba allí. No llevaba gafas y su rostro estaba pálido como una sábana. «Será mejor que entres», dijo con voz apagada. Martin y Daniel entraron. Una hoja larga de papel sacada de la grabadora del analizador yacía sobre la mesa. Estaba llena de gráficos y columnas de números. Carter la señaló con dedo tembloroso. «Mira», susurró. «Mira». En el gráfico, entre docenas de picos apenas perceptibles, destacaba un pico alto y nítido. Estaba en la longitud de onda exacta correspondiente a los iones de itrio. «Esto no puede ser», murmuró Daniel. «La concentración». Carter tragó saliva. «Es insignificante para una intoxicación aguda, pero si esta exposición continúa durante años, es una muerte lenta. Destruye las mitocondrias de las células. El cuerpo simplemente deja de funcionar, un órgano tras otro». Martin tomó la impresión y salió corriendo del laboratorio. Corrió por el pasillo, ignorando las miradas de sorpresa de enfermeras y pacientes. Irrumpió en la sala de profesores, donde los médicos seguían sentados en un silencio opresivo. «Está aquí», gritó Martin, lanzando la hoja de papel sobre la mesa frente a Finch. «Tiene el maldito metal en la sangre».
33 pares de ojos contemplaron el gráfico. Se hizo un silencio sepulcral. Solo se oía una respiración pesada. Alistair Finch observó la firma del gráfico. Su rostro se tornaba pálido poco a poco. Vergüenza, incredulidad y una comprensión tardía se mezclaron en una sola mueca. ¿Pero de dónde?, susurró alguien. ¿Cómo pudo entrar en el cuerpo? Metralla, dijo Martin, recuperando el aliento. Anónimo hablaba de metralla, después de ser herido en Afganistán. Le hicimos una radiografía, exclamó el radiólogo jefe, y una tomografía computarizada. No hay nada. Entonces no buscaste lo suficiente, ladró Finch, recobrando el sentido. Su voz resonaba de rabia, ahora dirigida a sí mismo y a todos. Todas las fotos de la espalda de Banks de los últimos 15 años en la pantalla principal. Ahora, amplíen cada milímetro. Un minuto después aparecieron imágenes en blanco y negro de la columna vertebral en un enorme monitor en la pared. Los radiólogos empezaron a mover el ratón frenéticamente por la pantalla, aumentando y modificando el contraste. 1 minuto, 2, 5, nada. Ahí tienes, dijo de repente el más pequeño, casi un niño, en voz baja. Su dedo se detuvo en la imagen de hacía 5 años. Mira, en el borde de la 4ª vértebra lumbar. Ahí está. Todas las miradas se volvieron hacia la pantalla. Allí, casi fundiéndose con la sombra del hueso, había una diminuta mota de polvo apenas perceptible, más pequeña que la cabeza de una cerilla. Pensábamos que era un artefacto de la película. Un defecto de revelado, balbuceó el radiólogo jefe. Su densidad es casi idéntica a la del tejido circundante. Nadie lo escuchó. Las 33 lumbreras de la medicina, los mejores médicos del país, contemplaron en silencio esa diminuta mota. Esa mota que había estado matando lentamente al héroe durante 15 años. Esa mota que, en su exceso de confianza y con todo su equipo, simplemente habían pasado por alto. Alistair Finch se levantó lentamente, su rostro como una máscara de piedra. «Prepara el quirófano», dijo con una voz gélida y precisa que no dejaba lugar a réplicas. «Que vengan los neurocirujanos y que todo esté listo para la terapia de quelación de emergencia. Cada minuto se nos acaba el tiempo». La lámpara de quirófano sobre la cabeza de Caleb Banks se apagó. El equipo quirúrgico, que había trabajado con precisión milimétrica durante 3 horas, se retiró de la mesa. Alistair Finch, observando cada movimiento a través del cristal, sintió que la tensión que lo había mantenido de pie durante las últimas 24 horas comenzaba a disminuir, dando paso a un vacío profundo y resonante. Un diminuto y oscuro fragmento de metal yacía sobre una servilleta estéril en una placa de Petri. Parecía un grano de arena inofensivo, pero Finch lo miró como si fuera un monstruo. «¿Sobrevivirá?». La voz tranquila de Emily Vance lo sobresaltó. Estaba de pie junto a él, con las manos apretadas contra el pecho y la mirada fija en el quirófano todo el tiempo. «La operación fue un éxito», dijo Finch lentamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «El fragmento ha sido extraído. No tocamos ninguna terminación nerviosa ni vaso vital. Ahora todo depende de cómo responda su cuerpo a la terapia. Ya hemos comenzado a administrar medicamentos que unirán y eliminarán el metal de sus tejidos». «¿Pero vivirá?», repitió con voz firme. No quería oír jerga médica. Necesitaba una respuesta sencilla. Finch la miró a los ojos. Por primera vez en años se sentía menos como una eminencia médica todopoderosa y más como un hombre sencillo que hacía una promesa. «Sí, vivirá, pero el camino hacia la recuperación será largo, muy largo». Los primeros días fueron como caminar sobre el filo de una navaja. Caleb permanecía en coma, con sus constantes vitales fluctuando como un péndulo. Los 33 médicos que se turnaban a su lado ya no discutían. Cumplían sus órdenes en silencio, revisaban los datos de los monitores y miraban con esperanza el rostro inmóvil del capitán. La vergüenza de su propia ceguera era el mejor incentivo para trabajar. Emily no se separaba de su esposo. Le tomaba la mano, le hablaba, le leía en voz alta.
Al cuarto día, mientras le contaba que su hijo había marcado su primer gol en un partido escolar, los dedos de Caleb temblaron ligeramente. Emily se quedó paralizada, con miedo de respirar. Miró el monitor. Su ritmo cardíaco era estable. Nada había cambiado. Quizás lo estaba imaginando. Le apretó la mano con más fuerza. Caleb, cariño, ¿me oyes? Los temblores volvieron, esta vez con más intensidad. Emily se levantó de un salto y salió corriendo al pasillo. «Dr. Finch, más rápido, se mueve». Una semana después, Caleb Vance abrió los ojos. Su mirada estaba borrosa, desenfocada. Recorrió la habitación con la mirada. Se detuvo en el rostro de su esposa y pareció no reconocerla. A Emily se le encogió el corazón. Pero entonces volvió a parpadear y una chispa de reconocimiento brilló en lo profundo de sus pupilas. Fue un susurro apenas audible. Era la primera palabra que pronunciaba en un mes. A partir de ese momento, comenzó un lento y doloroso regreso. Cada día era una pequeña victoria. Primero, aprendió a respirar sin el aparato. Luego, a doblar los dedos. Después de 2 semanas, pudo levantar la cabeza de la almohada por sí solo. Su cuerpo, exhausto por la larga batalla contra el veneno, le obedecía a regañadientes. Sus músculos se habían atrofiado y cada respiración le dolía. Pero el fuego en los ojos del capitán Vance volvió a arder. «¿Quién?», le preguntó a Finch una noche cuando éste vino a ver cómo estaba. La voz de Caleb seguía débil, pero ya no era un susurro. «¿Qué quién, capitán?». El médico no entendió. «¿Quién encontró esta cosa?». Señaló con la cabeza la mesa donde yacía el fragmento en un recipiente sellado. «No lo sabían, ¿verdad? Vi sus caras antes de desmayarme». Todos se dieron por vencidos. Alistair Finch miró hacia abajo. «Tiene razón, capitán. Nos dimos por vencidos. Estábamos a ciegas. La información nos la pasó una fuente anónima». «¿Anónimo?». Caleb frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Alguien llamó y dijo: «Oigan, revisen su espalda por si tiene metrallas». «Algo así», dijo Finch con una sonrisa sin alegría. Solo que este alguien habló con un lenguaje tan profesional que incluso nuestros mejores toxicólogos quedaron desconcertados. No era un simple consejo, era un diagnóstico preciso e impecable. La persona que llamó lo sabía todo: la composición química de la aleación, su mecanismo de acción a nivel celular, el método de detección. Te salvó la vida. «Quiero saber quién es», dijo Caleb con firmeza. «Tengo que darle las gracias». «Me temo que eso es imposible», suspiró Finch. La llamada se hizo de forma que no se pudiera rastrear. La persona al otro lado de la línea dejó claro que no quería publicidad. Este misterio atormentaba a Caleb. Mientras su cuerpo luchaba por volver a la vida, su mente intentaba desentrañarlo. ¿Quién podría poseer tal conocimiento y, sin embargo, permanecer en las sombras? Mientras tanto, la historia de la milagrosa recuperación del capitán Vance trascendió el hospital, primero como rumores, luego como declaraciones oficiales. La noticia de que un héroe de guerra se había salvado de una misteriosa enfermedad se extendió por todo el país. Pero entre bastidores, en las silenciosas oficinas del Pentágono, esta noticia no causó alegría, sino alarma. El general Marcus Thompson, vicejefe del Estado Mayor del Ejército, era un hombre de la vieja escuela. Leyó el informe sobre el caso del capitán Vance, frunciendo severamente el ceño. «Coronel, explíqueme esto en términos sencillos», dijo sin levantar la vista de sus papeles. Sentado en el escritorio frente a él estaba el coronel Robert Miller, jefe de la Dirección de Investigación Interna. «Señor, hace 15 años el capitán Vance resultó herido en la provincia de Helmand. Un fragmento microscópico de un artefacto explosivo improvisado, AEI, penetró en su cuerpo. El fragmento estaba hecho de una aleación experimental que contenía itrio. El metal envenenó lentamente su sistema, provocando finalmente una falla completa del mismo. ¿Y 33 de los mejores médicos del país no se dieron cuenta?». La voz del general era tranquila,
pero eso la hacía aún más amenazante. Sí, señor, no buscaban esta toxina porque desconocían su existencia. Pero alguien lo sabía. Thompson finalmente levantó la cabeza. Su mirada, fría como el hielo, se clavó en el coronel. El informe habla de una llamada anónima. ¿Quién fue? No pudimos identificar a la persona que llamó, señor. La llamada se realizó desde un teléfono quemador, pero a juzgar por la grabación, era una mujer. Poseía profundos conocimientos de toxicología militar. Una mujer, dijo el general arrastrando las palabras. Muy bien, ya lo averiguaremos, pero tengo otra pregunta, coronel. Si un trozo de metralla como ese alcanzó a Vance, ¿qué impidió que alcanzara a otros? ¿Cuántos de nuestros soldados servían en Helmand en ese momento? El coronel Miller tragó saliva. Sabía a dónde quería llegar el general. Miles, señor. Exactamente. Miles, quiero que busque los historiales médicos de todos los soldados y oficiales que sirvieron en la misma unidad que Vance, y no solo los suyos. Revise a todos los que participaron en esa campaña. Busque síntomas inexplicables: fatiga crónica, dolor muscular, trastornos neurológicos, cualquier cosa que nuestros médicos atribuyeran al estrés de combate. Quiero saber si estamos sentados sobre un polvorín. Hágalo, coronel. Robert Miller dedicó todos sus recursos de mando a ejecutar la orden. Reclutó a la mayor Sarah Davis, la principal analista de datos del Pentágono. Juntos se adentraron en el océano de archivos médicos. Fue una tarea titánica. Examinaron millones de registros, informes y quejas. Las 2 primeras semanas no dieron ningún resultado. Hubo cientos de casos de trastorno de estrés postraumático, miles de quejas de dolor de espalda y articulaciones, las consecuencias habituales del servicio militar. Miller empezaba a pensar que el caso de Vance era un trágico accidente, pero Sarah Davis era terca. Creó un algoritmo especial que no buscaba síntomas individuales, sino su combinación, sus extrañas e ilógicas combinaciones. Una tarde, irrumpió en la oficina de Miller agitando una copia impresa. «Señor, lo encontré». Sus ojos brillaban. «Mire». Colocó una hoja de papel cubierta de gráficos sobre la mesa. Esta es la curva de incidencia de las unidades que sirvieron en Afganistán, y esta, señaló un pico en pronunciada subida, es la 3ª Brigada, 2ª División de Infantería, la misma donde sirvió Vance. Su tasa de quejas por síntomas similares a sus primeras manifestaciones es 7 veces mayor que en cualquier otra unidad. Miller miró los números. 7 veces. ¿Cuántas personas son? He identificado un grupo claro de 87 casos hasta ahora, señor. 87 personas con síndrome de fatiga crónica no diagnosticado, fibromialgia atípica y parkinsonismo temprano de etiología desconocida. Todos sirvieron en la misma zona durante 6 meses. Todos participaron en operaciones donde el enemigo utilizaba activamente artefactos explosivos improvisados. Miller sintió un escalofrío en la espalda. Esto no era un polvorín, era un campo minado por el que el país llevaba 15 años navegando. «Llamen a esta gente», dijo en voz baja. «Tenemos que examinarlos inmediatamente». La primera persona con la que contactó el coronel fue el sargento retirado Michael Cortés, un hombre fuerte que antes podía correr 16 kilómetros a toda velocidad. Ahora le costaba subir al 2º piso de su casa. Durante años había consultado a médicos, quienes le decían que sus problemas eran solo producto de su imaginación. «Coronel, no sé qué decirle», dijo por teléfono con voz cansada y sin vida. «Me duele todo el cuerpo, duermo 12 horas y me despierto exhausto. A veces me tiemblan tanto las manos que no puedo sostener una taza de café. Los médicos dicen que son nervios». «Sargento, le pedimos que venga al hospital Walter Reed para un examen completo», dijo Miller. «Nos haremos cargo de todos los gastos. Tenemos una nueva hipótesis sobre su estado». «¿Una nueva hipótesis?». La voz de Cortés se tiñó de risa amarga. «Ya he tenido unas 20. De acuerdo, coronel. Iré. Esto no puede empeorar».
Una semana después, 12 veteranos de la lista del Mayor Davis se reunieron en el hospital Walter Reed. Estos hombres estaban en la flor de la vida, entre 35 y 45 años, pero parecían ancianos exhaustos. Se sometieron a la ahora famosa prueba de sangre por espectrometría de masas. Los resultados estuvieron listos en pocas horas. El general Thompson, el coronel Miller y un equipo médico dirigido por Alistair Finch estaban en el laboratorio observando la pantalla. 12 gráficos y en cada uno, como una bandera amenazante, brillaba un pico rojo claro en la longitud de onda del itrio. Algunos lo tenían más alto, otros más bajo, pero todos lo tenían. «Oh, Dios mío», susurró Finch. En el silencio que siguió, las palabras del general Thompson resonaron como un martillazo. Es un fracaso de todo nuestro sistema médico militar. Abandonamos a nuestros hombres, los vimos desvanecerse durante años y los llamamos simuladores. Se volvió hacia Miller. «Coronel, prepare un informe completo para el secretario de Defensa. Lo quiero en su escritorio mañana por la mañana. Y usted, Dr. Finch», se dirigió a Alistair, junto con sus colegas, comience a desarrollar un programa nacional de detección de inmediato. Todos los veteranos de esa campaña deben hacerse la prueba. Todos. Se puso en marcha el gigantesco mecanismo de control estatal. En menos de un mes, se desarrolló y aprobó un nuevo protocolo médico, conocido extraoficialmente como el Protocolo Vance. Se enviaron miles de cartas a los veteranos exigiéndoles que se sometieran a pruebas obligatorias. Laboratorios de todo el país recibieron nuevos equipos e instrucciones. Fue como declararle la guerra a un enemigo invisible. Y la primera batalla de esta guerra se ganó gracias a la llamada de una misteriosa mujer en prisión. Las noticias sobre el nuevo programa se hicieron virales. Los reporteros entrevistaron a veteranos quienes con lágrimas en los ojos relataron cómo finalmente habían encontrado esperanza, que su sufrimiento había encontrado un nombre y, lo más importante, una cura. Cientos, luego miles, de personas en todo el país descubrieron que la causa de sus años de sufrimiento no era una debilidad de carácter, sino una pequeña astilla de metal en sus cuerpos. Caleb Vance, quien ya había empezado a dar sus primeros pasos por la sala del hospital con la ayuda de un andador, vio estos reportajes por televisión. Su esposa, Emily, estaba sentada a su lado, tomándole la mano. «¿Lo ves, Caleb?», dijo en voz baja. «Lo que te pasó lo salvará a todos». El capitán miró la pantalla, donde otro veterano agradecía al gobierno y a los médicos. «Están agradeciendo a la gente equivocada», dijo. «Todo esto solo fue posible gracias a una persona, esa persona anónima. No descansaré hasta descubrir quién es. Lo encontraré, Emily, lo encontraré y le estrecharé la mano, o la de ella». No sabía que la mujer, a quien le debía la vida, estaba en ese mismo momento sentada con un uniforme gris de prisión en la biblioteca de la penitenciaría, leyendo el último número de una revista médica. La doctora Evelyn Reed, quien se lo había traído a escondidas, estaba sentada frente a ella. «¿Has visto las noticias, Imani?», preguntó Reed. Imani Washington no levantó la vista de la página. «No veo las noticias». «Han puesto en marcha un programa nacional, utilizando tu metodología. Lo llaman el Protocolo Vance. Ya han examinado a más de 10,000 personas. Han encontrado casi 1,000 envenenadas. 1,000, Imani, los salvaste a todos». Imani pasó la página. «Simplemente até cabos», dijo en voz baja. «Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo». «Sí». «No», dijo Reed con firmeza. «Nadie más lo hizo. 33 de los mejores médicos no lo hicieron. Todo el Pentágono no lo hizo. Tú lo hiciste, sentado aquí, con diarios viejos y un lápiz». Imani finalmente la miró. No había alegría ni orgullo en sus ojos, solo un cansancio infinito y abrumador. «¿Qué más da quién lo hizo? Lo importante es que ahora están a salvo».
Volvió a mirar la página de la revista. Para el mundo era la prisionera número 734, una criminal cumpliendo condena, y solo este viejo y cínico médico de prisión sabía que tras esos muros se escondía un genio que sin ayuda de nadie había cambiado el curso de la historia para miles de personas sin la más mínima esperanza de gratitud. Un descubrimiento hecho en el silencio de la biblioteca de la prisión desencadenó un efecto dominó que salvaría cientos de vidas y devolvería la salud a miles, y nadie sabría jamás el nombre del verdadero héroe. Pasó un año. En un salón de banquetes inundado de luz, entre el suave murmullo de cientos de voces, el capitán Caleb Vance subió al podio. Parecía como si nunca hubiera estado en una cama de hospital. Alto, erguido, con una mirada clara y segura, miró a su alrededor al grupo reunido, veteranos, médicos, políticos, y apoyó las manos en los bordes del podio. Hace un año, comenzó, y la sala se quedó en silencio al instante. Me estaba muriendo. 33 de los mejores médicos del país no podían comprender lo que me estaba sucediendo. Solo veían mi desvanecimiento. Pero hoy estoy aquí. Y conmigo, otros 9,418 veteranos han encontrado una nueva vida. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Vance levantó la mano pidiendo silencio. No se lo debemos a mí ni a los médicos que finalmente realizaron la operación. Se lo debemos a una persona cuyo nombre desconozco, una persona que hizo una llamada anónima y nos mostró el camino. La prensa lo llama un genio interior. Para mí es un ángel guardián. Todos los días le agradezco la vida y todos los días sigo buscándolo para agradecerle en persona. Nuestra fundación que lanzamos hoy ayudará a los veteranos y juro que encontraremos a este hombre y le daremos lo que se merece. Terminó su discurso entre un estruendoso aplauso, bajó del podio y se acercó a su esposa, Emily. Ella lo abrazó. Fue un discurso maravilloso, Caleb. Palabras vacías hasta que lo encuentre, respondió en voz baja. ¿Cómo se puede agradecer a una sombra? Ese mismo día, a cientos de kilómetros de distancia, en una oscura sala de visitas de un centro penitenciario para mujeres, la doctora Evelyn Reed deslizó una delgada carpeta sobre su escritorio. Aquí tienes, Imani, un caso nuevo, uno muy complicado. Imani Washington, sin cambios respecto al año pasado, cogió la carpeta y la abrió. ¿Qué tenemos? Una niña de 9 años, hija de un granjero de Nebraska, atrofia muscular repentina, insuficiencia renal. Los médicos locales están desconcertados. Están considerando la genética, pero todas las pruebas son negativas. Imani pasó lentamente las páginas del análisis, con la mirada concentrada y los dedos revisando cuidadosamente las páginas. ¿Probaron el agua de su pozo?, preguntó sin levantar la vista. Lo comprobamos, análisis estándar, todo está normal. No necesito un análisis estándar, dijo Imani con calma. Necesito un análisis espectral completo de metales pesados y pesticidas centenarios, sobre todo de compuestos de arsénico utilizados para tratar la madera antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tienen una casa antigua? ¿Un granero antiguo? Reed parpadeó sorprendido. Sí, su granja tiene más de 150 años. ¿Pero qué tiene eso que ver? Edificios viejos, químicos viejos en el suelo. La lluvia los filtra a las aguas subterráneas durante décadas. La concentración puede ser insignificante, pero con un uso constante. Pídanles que hagan este análisis exacto y consulten libros de referencia agrícola antiguos de este distrito. La doctora Reed la miró fijamente durante unos segundos. A lo largo de un año le había traído a Imani más de 20 casos desesperados y 19 de ellos se habían resuelto. Las pistas anónimas que había transmitido a los médicos locales habían salvado 19 vidas. Eres un genio, Imani, ¿lo sabías? Imani cerró la carpeta y la empujó hacia atrás. Simplemente sé leer, Evelyn, y tengo mucho tiempo. El capitán Vance sigue buscándote, dijo Reed cambiando de tema. Fundó una fundación, siempre sale en televisión. Dice que no descansará hasta encontrar a su salvador.
Ni un músculo se movió en la cara de Imani. Que mire, necesita un héroe, un símbolo. Y yo soy el prisionero número 7 3 cuadro. Son dos universos diferentes que no deberían cruzarse. Es mejor para todos. Al terminar la visita, Imani regresó a su celda. No cogió su libro. En cambio, se acercó a la pequeña ventana enrejada y contempló el atardecer. El cielo se tornaba carmesí, tiñendo de cálidos tonos las grises paredes de la prisión. No pensó en la gloria que nunca tendría. No pensó en la libertad que tal vez nunca tendría. Pensó en la chica de Nebraska, en el minero de Virginia Occidental, al que había ayudado la semana pasada, en los miles de veteranos que podrían volver a abrazar a sus hijos. Su mente, que una vez la había llevado a la ruina y a la pérdida de todo, ahora se convirtió en su redención. Aquí, entre cuatro paredes, encontró lo que nunca había tenido en la naturaleza, el verdadero significado. No necesitaba la gratitud de un mundo perdido en algún lugar más allá del horizonte. Encontró paz interior, sabiendo que su mente, invisible e inaudible, seguía salvando vidas. Y en los rayos del sol poniente, en el silencio de su celda, era verdaderamente libre.